Únete al Club de la Lectura de Shirley Radio. Bueno, hoy tengo el gusto de conversar con Samuel Belilti, periodista venezolano, vicepresidente de Noticias Univisión 23. Samuel, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo. ¿Puedes verme? Estamos vía Zoom. Sí, te veo perfectamente. Dime que tú me oyes y me ves. Perfecto, te veo y te escucho. ¿Cómo estás? Claro, claro y nítido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy agradecido contigo por esta oportunidad de reconectar con la gente en Venezuela Por y favor. contigo, que no he tenido la oportunidad de conocerte en persona, pero me encanta conocerte igual. Igual, bueno, la tecnología nos permite conocernos de esta manera. Y bueno, ¿quién no recuerda a Samuel Belilti en RCTV? Bueno, al menos yo, la generación de periodistas lo recuerda y el trabajo que hiciste allí. Estoy segura que, bueno, dejaste en muchos periodistas una marca en lo que es el periodismo televisivo. Oye, Samuel, fíjate, me ha parecido maravilloso esta coincidencia que tenga yo la oportunidad de entrevistarte porque tú y yo compartimos la misma religión. Y cuando yo era pequeña, y a medida que fui creciendo y además estudiando este oficio, yo le preguntaba a los rabinos con relación al tema del Mesías. Nosotros tenemos unos postulados de cuándo va a venir el Mesías y las características que debe tener ese Mesías para creerle. Yo me preguntaba, bueno, pero ¿cómo eso puede pasar en un mundo como este? Es decir, ¿cómo podemos creer en que esa persona realmente es el Salvador, ¿no? Y esa pregunta me ha perseguido durante todo este tiempo. Cuando empecé a leer tu libro, porque no lo he terminado, que es maravilloso, oye, veo que hay, creo que esa misma inquietud. Sí, cómo no. De hecho, el planteamiento macro del libro, Ajá, M715, el regreso de Dios. sí. Y claro, hay múltiples interpretaciones de cómo va a regresar Dios. Para los hebreos, los judíos piensan en la llegada del Mesías. Para la gente de fe cristiana piensan en la segunda venida de Cristo. Pero al fin del día es, en teoría, si queremos creer lo que dice la Biblia, una llegada en persona, es decir, física, que nos da la oportunidad de entrar en contacto directo con el enviado de Dios o Dios mismo. Entonces, mi pregunta, mi planteamiento en este libro, que es de ficción, subrayo, y es un thriller, no es un libro de religión, te Mm, habrás dado cuenta ya, sí, Shirley. sí. eh, ¿Cómo vendría Dios hoy? O sea, si Dios viene hoy, ¿qué tiene que pasar para que tú y yo lo creamos? Para que creamos que esa persona que diga ser Dios o el Hijo de Dios sea efectivamente lo que dice ser. Y conecto con una premisa. En la Biblia, cuando Dios se manifiesta, a mí partimos de la base de que Dios es omnipotente y omnipresente. Es decir, hay una intención en no venir e imponer su voluntad como le da la gana cuando le da la gana, porque con un chis hace lo que quiere. Mm, Es Dios, el creador. Pero Él nos crea para que nosotros encontremos nuestro camino a través del libre albedrío. Entonces Él se aproxima a Abraham. No viene personalmente, le manda un ángel. Después se aproxima a Moisés. No se le presenta en persona a través de una zarza ardiente. Después llega Jesús, es el Hijo de Dios o Dios para los cristianos, pero tiene un padre. So, asumamos que él no va a imponer como en Egipto cuando puso las 10 plagas para que se quede claro que va a venir. Ahora, estamos en el siglo XXI. Yo no me imagino a Dios viniendo montado en un asno, entrando en una puerta en Jerusalén. Me cuesta muy poco. O mm. sea, no, si eso pasara, meten preso al tipo porque está loco en el siglo XXI con un burrito. No, no, no. Esa es la imagen que tenemos de la Biblia. Y bueno, cada quien tiene el derecho, por supuesto. A lo mejor piensan que eso va a volver a pasar porque así lo escribió Dios. Lo que planteo yo en el libro es un camino, una posibilidad de cómo creo yo que se manifestaría Dios en estos días, en esta época. Y más adelante, bueno, yo no tengo para pensar en el futuro, pero probablemente va a ser todavía más intenso lo que va a utilizar Dios para apelar a que el ser humano use su libre albedrío para Mm. creer o no creer, para seguir o no seguir, sin imponerse. Ese ¿Tú, es es- mi planteamiento. tú escribiste este libro como creyente o como un descreído? No, yo me puse en los dos lados como un periodista. Ujú. Buena respuesta. De hecho, sí, Bueno, bueno, para los que no lo han leído, bueno, si obviamente. es como periodista pudiese ser, si nos quitamos como un descreído, un No, desprejuiciado porque en no, algunas tienes que cosas. terminarlo. Cuando termine de leer, me dirás. Me explico.
el libro tiene que ser, aunque es una fantasía, es una ficción, está basado en un concepto que debe ser verosímil, o si no, tú lo vas a dejar a un lado. Sí. Y el concepto que yo creo que se hace verosímil es el planteamiento del mal, de las fuerzas de la oscuridad, es lograr, por las vías legales del presente, sacar a Dios de nuestra vida, eliminarlo. Eliminar, reconsiderar los 10 mandamientos, restablecer cuáles son las verdaderas bases morales, qué es el bien y qué es el mal. Y se basan en un principio que tiene sentido. Y tal vez por eso me dices que parto como descreído, pero es que yo trato de ser muy sólido en la posición Mm. de los que están en contra de Dios y también muy sólido en la posición de los que están a favor de Sí. Dios. Pero Bueno, está la duda de sí, ambos. fíjate que yo que lo empecé a leer, bueno, yo no logro ubicar desde dónde escribe, en este caso Samuel Belilti, ¿no? Desde qué postura. Bueno, y eso es maravilloso, creo que no. Además a los periodistas, pues, o al menos ese es el deber ser, ¿no? Que no podamos notar o que la gente no note de qué lado estamos. Por eso te preguntaba si tú escribiste como creyente o como un descreído. Me parece que más descreído que como creyente, pero bueno, ahí no vamos a discutir en esas militancias del periodismo. Oye, fíjate, Samuel, ¿cuánto tiempo te tomó esto? Te pregunto porque así como te comenté esta duda que me acompaña a mí, ¿cuánto tiempo te ha tomado a ti plasmar esas preguntas? Yo pienso que también esto parte de las preguntas que tú te haces como creyente de estas situaciones, ¿no? Más allá que lo hayas escrito como ficción. Y lo otro es, ¿por qué elegiste la ficción siendo Ok, periodista? ok. La primera. Sí. Eh, Originalmente este libro surge como un concepto donde yo lo que quería hacer era ejercer el periodismo en una entrevista a Dios. Yo iba a hacer un trabajo con un concepto de autoayuda, donde una figura de Dios en una entrevista con un periodista iba a dar una serie de recomendaciones. Y yo avanzo con el tema porque desarrollo los personajes principales. Hay un periodista al que se le presenta esta oportunidad y él no sabe qué cree, que te volviste loca, qué es esto, cómo es eso. Finalmente abraza el concepto y llega a la escena, estamos hablando de hace 11 años. Llega a conversar con Dios y entonces me doy cuenta que el que va a escribir las respuestas de Dios soy yo. Y yo no soy quien para estar escribiendo por Dios. Yo no tengo la palabra de Dios. Ojalá que Dios me ilumine para escribir decentemente, pero ni de broma en su nombre. Y frené. Ese fue el concepto original. Habré tardado como 2, 3 años en hacer eso. Como tú ya sabes, ya dijiste, yo trabajo en noticias, trabajo en la gerencia de noticieros desde hace muchos años y no tienes tiempo disponible. Entonces yo escribía en ese entonces, a veces un fin de semana sí, a veces un fin de semana no. No tenía la disciplina que terminé teniendo después, cuando cambio el concepto del libro y lo convierto en una novela con un propósito, un obstáculo y una resolución. El propósito es la entrevista, el obstáculo es el mal, que se pone bien intenso, y todas las cosas que pasan en el camino, la resolución no te la voy a contar porque tú tienes que saber, tú verás qué es lo que pasa con la resolución. Mm. La segunda pregunta que tú me haces es que, ¿por qué ficción? De hecho, es como trabajo en gerencia, tengo muchos años en gerencia, yo me separé de mi lado creativo. Usan la creatividad, pero más para supervisar la ejecución de un equipo maravilloso. Gracias a Dios he tenido varios equipos de gente maravillosa, pero no es lo mismo que sentarme yo a hacerlo yo. Y yo hacía eso en Venezuela, en Radio Caracas, y lo disfrutaba mucho. Nunca me imaginé que terminaría escribiendo un libro de ficción, pero se Mm. me ocurre por lo que te acabo de contar. Y cuando comienzo a escribir me doy cuenta que me devuelve la pasión por la creación, por escribir creativamente. Y decidí conscientemente mezclar las dos cosas, porque en este libro toda la historia es inventada, todos los personajes son inventados, pero todos los hechos históricos que están narrados dentro del libro son verdad. Mm. Entonces son producto de una investigación bastante intensa, que es utilizar mi herramienta periodística para poder enmarcar un concepto para que sea verosímil, pero subrayo, es mentira. O sea, es un cuento, pues es Sí, ficción. sí. Pero lo disfruté mucho porque me permitió reconectar con mi fibra creativa
Y obviamente tú empiezas un libro, tú no tienes idea de cómo va a terminar. Y el libro coge vida propia. No sé si tú has tenido la oportunidad de escribir un Sí, libro, Shirley. sí, Es divino. Tú sí, empiezas a escribir, la vaina corre por un lado y va para allá y va para acá. sí. Y los personajes empiezan a vivir en tu cabeza. Es maravillosa la experiencia, pero obviamente tarda muchísimo. Tardé 11 años porque, ya expliqué. Primero, esa primera parte no era disciplinado. Después hubo un lapsus, un hiato, porque no tenía concepto en la cabeza. Y aproximadamente hace 5 años, cuando llegué a Miami, estuve expuesto a unas charlas en una cosa que se llama masterclass.com, que me parecieron fabulosas, de unos autores extraordinarios. Y a través de ellos es que retomé el impulso de escribir, adaptándolo a novela en lugar de a autoayuda. Sí. Y bueno, 5 años después estoy aquí hablando contigo de un libro que creo que quedó bien chévere. Sí, fíjate que a veces uno como periodista recurre a la ficción porque, bueno, si escribieras no ficción, a veces hay preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Una vez tuve la oportunidad de entrevistar a Moisés Naím en uno de sus últimos libros, Dos espías, y ahorita no recuerdo el título, y él decía, bueno, recurría a la novela como género porque hay muchas de las preguntas que no tienen respuesta, ¿no? En la realidad. Entonces, bueno, creo que es un género que también sirve para, sobre todo en este tema tan álgido que toca. Oye, Samuel, más allá del libro, ¿no? Porque me hablas, hace 5 años estás en Miami, pero tú saliste hace un tiempo de Venezuela, Oh, sí, yo salí en el 98. en el 98, Sí. de De nuestro país. hecho, sí, 98 me casé y me vine, sí. Y aquí en Venezuela tú eras, todavía sigues siendo muy joven, ¿no? Pero eras un muchachito cuando estabas en RCTV, ¿no? Qué linda eres, gracias. Eras un muchachito que, No era tan muchachito. Yo, ¿no? gracias a Dios, tengo genética que tengo cara de más joven de lo que realmente soy. Yo Ajá. tengo ya 59 años, voy para ¿Qué 60. edad tenías cuando ejercías en RCTV? 30 y pico de años. Mm, Yo me casé a los 34 mm. y empecé en Radio Caracas en 1990. Yo no sé si tú habías nacido, posiblemente Sí, no. en el 82 nací yo. Claro que Ah, te ok. recuerdo. Ahora, También tienes cara de niña. sí, tenemos buena genética, debe ser los genes y nuestros antepasados. Oye, Samuel, ¿cuál es esa televisión a la que conociste, no? ¿Qué recuerdos te llevas? Y te lo pregunto porque, bueno, uno no puede dejar tampoco o no deja el morral de experiencias en distintos lugares, ¿no? Yo supongo que en cada una de tus obras, bien sea un libro o en la gerencia que te toca desempeñar ahorita en Univisión, bueno, tienes algo de Venezuela, de la formación, Claro. ¿no? Y me gustaría conocer cómo la ves y si logras percibir qué te llevaste tú de acá hacia allá. Oh, qué linda pregunta. Gracias por la oportunidad de hablar de eso. En Venezuela decimos, nadie te quita lo bailado. Y yo bailé mucho, bailé divino y bailé en todas partes. Gracias a Venezuela, gracias a RCTV, que lamentablemente todavía no ha podido volver a salir, pero saldrá, estoy seguro. Esa empresa es extraordinaria, es maravillosa y le daba oportunidades a la gente joven, porque yo, aunque no era un niño en términos de edad, acababa de entrar en Radio Caracas y se me abrieron todas las puertas, sin conocer a nadie y sin contacto. Básicamente te dan la oportunidad, ven tu trabajo y si lo haces bien, sigues elevando tu camino. Entonces yo, mira, yo en Venezuela comencé como suplente de un asistente de producción en el programa de Marieta Santana. Y un par de años después tuve la oportunidad de conducir yo el show, reemplazando a Marieta durante 3 meses que ella estuvo en una ausencia por salud. Bendita sea, Dios la bendiga, ella me dio la oportunidad, la puerta de entrada en Radio Caracas, me la dio ella. En esas 3 primeras semanas que trabajé ahí, entré en recursos humanos y tuve la oportunidad de entrar, de pasar a El Observador, porque cuando yo entro a Radio Caracas ya yo estudié de noche, entonces yo he trabajado como 6 años en diferentes cosas vinculadas con comunicación, no era periodismo propiamente, pero había trabajado en comunicación en un club, en el Club Hebraica y en la Embajada de Israel en Venezuela, by the way. Salgo de ahí, entro en Radio Caracas Televisión, una historia simpática, pero es larga, te la cuento después, cuando tú quieras de cómo pasa eso, Mm, pero en Radio Caracas entro, como digo, como un suplente, sin pensar que eso se iba a convertir en una carrera. Y sí, entré como redactor al Observador, de redactor pasé a reportero en el Observador, también por una casualidad de la vida, que en realidad no es, yo creo que es una causalidad, pero en el momento parecía chance.
Y después entré a hacer 48 horas, otra circunstancia de la vida se me abrió la oportunidad y se me dio. Y después me quedé como productor ejecutivo de ese programa. Hice 24 shows de una hora que me llevaron por el mundo. Estuve en Haití, estuve en Bosnia, estuve en Medio Oriente, estuve en Nicaragua con la guerrilla, entrevisté a Fujimori, entrevisté a Viete Chamorro, entrevisté a un montón de gente importantísima y cada una de esas experiencias tú vives la historia en primera fila y además te pagan para hacer eso. Mm. Yo no puedo explicar cómo amé yo ese periodo de mi desarrollo profesional gracias a Radio Caracas Televisión y las personas que trabajaron ahí que me dieron las oportunidades, desde Radio Lares, el doctor Granier, Eduardo Zapene, María Eugenia Díaz y bueno, María Isabel Arriaga, Elizabeth Pérez. Desafortunadamente siempre se me va a olvidar alguien importante en mi vida, pero estos que nombré fueron mis jefes, fueron los que me permitieron seguir adelante y me guiaron dándome palmaditas en la mano sutilmente cuando metía la pata. Mm. Y uno va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y a mí me secuestraron en Venezuela por un accidente. Estaba en el lugar equivocado en el momento justo. Y bueno, fue una experiencia muy traumática. Esto fue el 5 de julio de 1995. Recuerdo la fecha porque era feriado. Y estuve todo el día con una amiga echando broma y en la noche nos secuestraron a los dos. Y fue muy, muy feo. Ese día yo decidí que me iba de Venezuela, en el 95. Y mucha gente me pregunta, ¿te fuiste por Chávez? No, la verdad que no, yo lo tenía decidido, me fui porque me casé. Ujú. Y era el momento para irme, me iba muy bien, bendito Dios, en Radio Caracas Televisión. Julián Isaac, no lo mencioné antes, que en paz descanse. Él fue mi jefe último, al que le dije que me iba, y me pensó que yo estaba loco. El doctor Lares también pensó que yo estaba loco. Pero fíjate, me fui y me traje todo ese conocimiento, tanto de frente a la cámara como de detrás de cámara, porque mi entrenamiento gerencial empezó gracias a la empresa 1BC en la estación de radio RCR, donde yo trabajé un año, Mm. mientras en la mañana era conductor del noticiero matutino del Observador, después que 48 horas cerró su ciclo por un asunto de presupuesto. Ese año yo recibí entrenamiento gerencial con Julián Isaac, con Alexis Paralitich, una gente que el público no conoce, pero tal vez tú te sean familiares estos Mm. nombres. Mm. Y eso me permitió entrar a la gerencia en televisión de regreso, salí del aire y comencé a desarrollarme como gerente primero en la unidad de especiales informativos y después pasé a la gerencia de producción del Observador porque la gerente Belkis Aguirre se fue. Y yo estaba de gerente y me pasó María Eugenia Díaz, hey, mañana empiezas, pum, fuera. No me lo esperaba, pero eso hice. Entonces, yo llegué a Estados Unidos ya con una experiencia gerencial y una experiencia de aire, sin nada planeado. Yo quería tener una experiencia de trabajo aquí por un par de años y devolverme. Ese era mi proyecto inicial. Pero claro, efectivamente, mi último trabajo, y esto es curioso, Shirley, para Venezuela, fue como reportero freelance, aquí en Miami, cubriendo las elecciones de Chávez aquí, donde hubo gran celebración porque el 98% de los votantes que estaban en Miami votaron en contra de Chávez. Mm. Mm. El resto de la historia todos la conocemos, ¿no? Sí. Obviamente aquí no tenía muchos seguidores en aquel entonces. Y bueno, ya después entré aquí en gerencia, en Fresno, California, en el otro lado del país, y me fui para allá. Y ahí comenzó mi carrera en Univision. Tuve mis dos hijas ahí, benditas sean, y de ahí me fui para San Antonio, en Texas. De San Antonio pasé a Dallas, en Texas, y de Dallas regresé a Miami, ahora como vicepresidente de noticias, bendito Dios. Ahora, Samuel, ¿dónde te sientes más cómodo, no? ¿Escribiendo o estando al frente todos los días de la gerencia o la vicepresidencia de noticias? Mira, gracias a Dios me siento más cómodo de las dos formas. Me gustan las dos cosas, Mm. pero es mucho más creativo escribir Mm. que gerenciar. Ahora, gerenciar te permite tener una vida. Para vivir de escribir, imagínate tú, pasa un rato muy Sí. largo si es que. So, para mí es un placer y es un proyecto personal, pero en términos Mm. financieros, yo estoy en rojo más abajo que más abajo. O sea, esto no es para ganar dinero, esto es para disfrutar haciendo algo que soñaste que podías hacer. No, perdón, que soñaste que querías hacer,
que nunca supiste que podías hacer hasta que lo hiciste. Tú debes haber escuchado, sí, disculpa, rapidito. Dicen que para perpetuarte en la vida, para trascender, tienes que plantar un árbol, tener hijos y escribir un libro. Ya yo había plantado árboles, ya tenía 2 hijos y ahorita escribí. Listo. Ahorita lo que tienes que conseguir son las respuestas de Dios. Ojalá que lo hagas a través, no sé, se puede hacer a través del libro. Tengo que leer el final, todavía no he llegado a la resolución. Oye, Samuel, para la gente que nos está escuchando aquí en Venezuela, ¿no? ¿Dónde pueden tener acceso a este libro? Realmente el planteamiento es bien creativo. No, te digo, no sé si, como tú dices, que causalidad o casualidad. Creo que es una inquietud bien interesante. ¿Sabes qué? Para la gente que no conoce, fíjate que para el judaísmo, yo decía, bueno, ¿cómo alguien le va a creer al Mesías que llegó? Me dice, no, es que precisamente se plantea un mundo que va a estar hiperconectado para que todo el mundo sepa que llegó. Entonces, bueno, llegaron las redes sociales. Aquí estamos, lo que sucede aquí, bueno, donde sea que vaya a aparecer, se va a poder escuchar. Pero a mí eso me cuesta, ¿no? Es difícil, una confesión que hago públicamente. Es difícil de creer, no que no crea en eso, pero me es complicado, ¿no? Entonces, creo que el libro puede ir por allí, aunque ahí no estamos hablando del Mesías, sino la figura de Dios. Creo que es interesantísimo y quiero que la gente que está aquí en Venezuela lo lea. ¿Dónde pueden conseguirlo? Ok, voy a dar dos informaciones. Primero en Amazon, porque este libro lo publiqué yo mismo sin editorial. Creé una editorial para tener un nombre, se llama Catel, porque mis hijas se llaman Catherine y Elizabeth. Entonces Cat-El es el nombre de ellas dos combinados. Y se puede conseguir en Amazon, pero en Venezuela lo que pueden hacer para que tengan una idea es leer las 2 primeras páginas, porque Amazon te permite, creo que son un poquito más de $2 que puedes leer, pero un poco más sin comprarlo, pero si lees las 2 primeras páginas, yo reto al público, si no te engancha, no lo veas. Se van a quedar enganchados. Se van a enganchar. Sí, así es. Sí, y toca el tema que tocas de tocar, disculpa la redundancia, el punto de la utilización de una red social para comunicarse con Dios. Pero bueno, el problema en Venezuela, Amazon por los asuntos políticos entre los 2 países, pues no distribuye en Venezuela. Y si tú usas tu línea regular, te va a decir que no lo puedes bajar. Tienes que buscar un VPN. Yo espero no estar diciendo una barbaridad, pero un VPN creo que es una práctica común allá. Sí, estamos acostumbrados. Okay. Si tú usas un VPN, puedes bajar el libro por Amazon. La otra información, lo que pasa es que no te puedo dar fecha todavía, pero yo mandé 16 tomos del libro. Están ya en Venezuela, en casa de una amiga, y están apalabradas 2 librerías que van a tener 8 y 8. Pero como todavía no lo tengo confirmado, no quiero decirlo, no vaya a ser que haga quedar mal a una gente, porque no, ellos se están portando muy bien conmigo y no quiero, pero cuando lo sepas, va a ser posible que esté ahí. Cuando sepas me lo dices y lo comunicamos. Por ahora por Amazon, bueno, tendrá que meterse por el VPN y descargar. Bueno, en la muestra se va a enganchar y estoy segura que luego lo va a comprar. Le agradezco mucho a Samuel, de verdad, Samuel, te agradezco mucho que nos hayas dado esta entrevista. Qué bueno reconectar contigo, con tu trabajo y bueno, en esta nueva etapa, ¿no? Donde, bueno, debutas como escritor. Shirley, al contrario, yo te agradezco muchísimo tu amabilidad de permitirme hablar con tu audiencia sin conocerme. Básicamente me llegó tu nombre como por 3 personas diferentes, por un lado por la comunidad, por otro lado profesionalmente, 2 personas comunes, y dije, wow, pero esta muchacha tiene que ser maravillosa. Bueno, y efectivamente, gracias por darme la oportunidad. Por favor, ha sido maravilloso conversar contigo. Te mando un abrazo, mucho éxito y ojalá que venga pronto. No tardes 11 años en escribir de nuevo la otra, ¿no? Aunque te veas muy joven, pero bueno, un poquito menos. Te mando un abrazo. Gracias. Muy bien. Dios te bendiga. Igualmente. Hablando de Dios. Así es, igual para ti. Samuel Belite, periodista venezolano, vicepresidente de Noticias de Univisión 23. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Esto fue Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 La Cruz. Onda 103 en Maracaibo. Onda 100.5 en Ciudad Bolívar. Son las que te acompañan en tu día a día. Es la música que emociona. 90.3 en Acari. Onda 105.3 en Turismo 105.1 en La Guaira. Onda
96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 109 en Valencia. 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. La superestación. Alrededor de todo el mundo estamos marcando la diferencia. Un venezolano por ahí. En Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Hey, look, it's our friends Miranda and Magenta. Hi, Josh. Hi, Blue. Hi, you. Happy Thank You Day. Oh, happy thank you day to you too. Oh, you're just in time to hang your thank you. Bueno, day jar. hoy Then- tengo el gusto de conversar con Adriana Vázquez, la nueva estrella de Nickelodeon en la famosa serie infantil del mismo canal que se transmite a nivel mundial. Las pistas de Blue. Davida Miranda es venezolana en la serie y dueña de Magenta, amiga de Blue. Buenos días y bienvenida, Adriana. Qué gusto conversar contigo. A ver si me ves por aquí, porque aquí tuvimos un problemita técnico, pero creo que ya nos podemos conectar por mi Zoom. ¿Cómo Te estás, veo Adriana? perfecto. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Hola Shirley, hola, ¿cómo estás? Te veo perfecto, perfecto. Gracias por la invitación. Yo Por también favor. un gusto grandísimo conversar contigo hoy. Por favor, bueno, cuéntame cómo llegaste a Nickelodeon, ¿no? ¿Cómo ha sido ese tránsito? Porque, bueno, hoy de alguna manera te estamos entrevistando, hay mucha gente que sigue esa serie. De hecho, quiero contarte que los productores me dijeron que eso no es mi generación, pero que ellos veían esa serie, porque ha tenido varios episodios, y de esta forma pues conectamos contigo, ¿no? Entonces, me encantaría que nos contaras cómo ha sido ese tránsito, ¿no? Para llegar a Nickelodeon. Claro, por supuesto. Mira, bueno, quiero empezar con decir que yo también vi la serie cuando estaba chiquita, cuando tenía como unos 5 años, veía la serie, me encantaba. Entonces, pues te podrás imaginar, cuando llega esa oportunidad, ya hace casi 2 años, realmente fue cuando me llega la audición, mi agente me escribe y me dice, mira, están buscando este nuevo personaje para las pistas de Blue, tú conoces este programa, porque mi agente es canadiense, entonces ella como que, y yo, claro que sí, por supuesto, en Venezuela se veía, claro que sí, en Nickelodeon, y yo, wow, qué rico, qué diversión, ¿no? Poder audicionar para algo como sí. esto, para un proyecto como ese, tan diferente también, porque uno está acostumbrado siempre a estar audicionando a otro tipo de productos, de proyectos, y pues yo creo que me gocé tanto ese proceso de audicionar, que fueron varios pasos. Empezó con esa audición principal, que bueno, había que te mandan más o menos lo que dicen aquí los sites, que es como más o menos una parte del libreto, como para que tú te grabes. En este momento, bueno, era ya un momento de pandemia, sigue siendo un momento de pandemia, pero bueno, en ese momento estaba bien fuerte, entonces todo lo que es el proceso de audición pasó a grabarse en casa y mandarlo. Entonces, bueno, esa primera audición fue grabar esa parte del libreto, fue mandar una canción y mandar un video también bailando. Entonces, bueno, las 3 etapas. Una vez me llaman, lo que aquí llaman los callbacks, que es como la segunda etapa, pues yo, wow, buenísimo. Eso tengo que decírtelo, Shirley. Cada una de esas etapas me las gocé demasiado. Ya la segunda etapa era con los productores de Nickelodeon, también online, pero con los productores de Nickelodeon, todo el mundo, pues en ese Zoom meeting, sabroso, te dejan entrar, haces tu cuestión, evidentemente te hacen muchas preguntas también, quieren saber cómo eres tú, tu forma de ser. Y pues una vez ya que pasas esa fase, la tercera fase es lo que llaman el chemistry read, que es como la lectura de química, ¿no? Ya esa fase es con Josh, que es el protagonista principal con Blue de la serie, porque necesitan ver de qué manera tú te conectas con Josh, ¿no? Te conectes con otros personajes que ya están en la serie. Entonces, bueno, ya esa última etapa también fue súper sabrosa.
También tuve la oportunidad de hablar con los productores, con Josh, en ese Zoom meeting, también fue Zoom meeting, todo fue por Zoom. Mm. Y, y pues solo recuerdo estar muy, muy feliz y agradecida por la oportunidad de estar allí frente a ellos. Eh, otra cosa importante de ese proceso fue que cuando llega la audición, o sea, lo primero que lees es que estaban buscando una persona que fuera auténticamente latina, ¿no? Y luego ya en el proceso de audición me explican que a lo que ellos se referían era que no solo a lo mejor luciera latina, sino que se sintiera latina. Es decir, era algo, dice, es algo que vimos en ti y es que aunque yo he trabajado muchísimo en mi acento, en el inglés, mi inglés es una cosa que he trabajado durante ya más de 10 años, pero me dice, pero hay algo en ti que todavía tú sientes y se te siente que tú eres de allá. Entonces, bueno, eso era una de las cosas que para ellos era más importante en el momento de castear este personaje. Y pues, nada, ese fue el proceso hasta que llegué allí. Me lo gocé, Shirley, la pasé increíble y pues yo creo que eso fue lo más importante. Cuando ya llegó el personaje, ya yo tenía muchas, ya experiencias muy ricas ya en ese proceso. Ahora, este tema de entrar a Nickelodeon es una oportunidad, pero yo supongo que tú como actriz eventualmente quieres y vas a querer hacer audiciones para otros proyectos, ¿no? ¿Crees que estar en televisión infantil o juvenil te cierra puertas o todo lo contrario? En No lo tu... ha hecho, no Ujú. lo ha hecho. Incluso yo, esto ya tiene 2 años y ya de una vez cuando yo empiezas a grabar, ya incluso toda esa experiencia va a tu resumen, a tu currículum. Y yo no he dejado tampoco de audicionar, ya he trabajado en otros proyectos que no tienen nada que ver Bueno, que lo con... digan Miley Cyrus, Ariana Grande, en fin, ¿no? Oye, de repente vemos a Adriana Vázquez, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de seguir trabajando en otros proyectos que incluso no tienen nada que ver con niños, en una serie de Estados Unidos que se llama Billy the Kid, Mm. que es ambientada en 1880 y imagínate, es drama, sorry, homicidios, murder, Ujú, ¿verdad? O sea, ujú. es con western, o sea, del medio oeste, no tienen nada que ver con niños. Otro proyecto de Navidad también que estoy haciendo. Gracias a Dios, la manera en que está estructurada esta oportunidad no me limita de poder hacer otro Otras tipo de cosas. proyectos. Estoy leyendo que tú eres oriunda de Carúpano. Ajá, Sí, atención Carúpano. Carupanera. Hemos hablado de cómo llegaste a lo que fue la serie como tal, ¿no? Pero vienes de Carúpano, estudiaste expresión, danza corporal y música en el Ateneo de Carúpano, ¿no? Así Y es, súper gusta, orgullosa. me gusta decirlo porque quien nos está escuchando regionalmente, a veces cuando no estás en la capital, siente que sus posibilidades de llegar incluso a televisión internacional es mucho más cuesta arriba. Seguramente es así, ¿no? Pero oye, veo tu historia, veo que hay la posibilidad, ¿no? Entonces vamos ahorita hacia atrás, Claro que cuando tenías 5 años en ujú. Carúpano, porque allí comenzó todo, ¿no? Hablemos de eso. Totalmente, totalmente. Mira, sí, yo nací en Carúpano desde chiquita. Mi mamá, pues, fue una persona que me metió en todo. Yo iba a pintura, yo iba a danza, yo iba a música, yo iba a todo. Incluso recuerdo que siempre hay esta anécdota que creo que la primera clase a la que me llevó al Ateneo era de música y yo lo que hacía era ver la gente que estaba bailando danza, porque yo lo que quería era bailar, yo no quería meterme en el salón a bailar. Incluso lo primero que yo hago es danza. Incluso yo me voy a la universidad a estudiar danza, o sea, toda mi formación fue más enfocada en la danza, pero tenía la oportunidad, el Ateneo de Carúpano, por lo menos en mi época, de verdad que bellísimo la cantidad de programas que tenía. Yo recuerdo que yo entraba ahí a las 2:30 de la tarde después del colegio y salía ya a las 5:30, 6 de la tarde, ¿no? Y tenía la oportunidad de eso, de hacer danzas tradicionales. Yo hice ballet también, y nos daban expresión corporal, hacíamos danza también, perdón, expresión corporal, teatro, es lo que quise decir, y también teníamos estudios musicales también, porque era bien importante que entendiéramos muchas otras cosas y ser un poco más Sí, integral, eh, polifacética. Ujú. integral, exactamente, esa es la palabra, gracias Shirley. Y bueno, recuerdo años hermosos, años preciosos, lo que
que te puedo decir así, hubo un baile increíble que se llamaba La Burra, que me lo gozaba y yo salía gritándole. Y me encanta recordarlo porque pues esos son mis inicios, aunque estaba súper chiquita, eso fue de los 5 a los 12 años, eso queda en mí y hasta el sol de hoy poder hacer un papel como el que estoy haciendo en las pistas de Blue, yo recuerdo, o sea, tomo parte de esa experiencia que viví allá, así que pues sí, muy orgullosa carupanera. Qué interesante que tú has tomado, como dices, buena parte de tu tiempo, te fuiste luego, entendí, a Canadá, y en perfeccionar el inglés, pero cuando estaban buscando un personaje, estaban buscando a alguien que todavía conservara muy bien sus raíces latinas, ¿no? Qué interesante. Eh, Totalmente, totalmente era algo bien importante. Luego fui a Barquisimeto, me mudé a Barquisimeto cuando tenía 12 años y en Barquisimeto sí, más que todo lo que hice fue estar en el conservatorio, estuve en el conservatorio, fui parte del coro del conservatorio y también hice estudios musicales para adultos porque ya tenía más de 14 años, entonces ya ellos te, te, te categorizan como un adulto, entonces vi estudios musicales durante 2 años y medio y yo siempre digo que parte de mi formación para hacer hoy lo que estoy haciendo en Nickelodeon tiene que ver porque trabajé mucho en fiestas infantiles. ah, sí. Yo debo salir, yo no sé en cuántas fotos Busquen, por favor, en de las fiestas Barquisimeto, cuando la infantiles de contrataron a las Barquisimeto. animadoras, ahí debe estar una famosa ahorita en Nickelodeon. Debe estar Adriana por ahí porque hice de princesas, personajes Ah. de muchos shows infantiles incluso. Y pues el que me conoce de esa época sabe que pues esa era mi meta, eso era algo que yo quería, anhelaba demasiado. Y pues yo siempre digo, esos años trabajando allí en fiestas también me formó. Que, Luego, ajá. bueno, disculpa No, no, Shirley, no, bueno, no, no, luego no. ya me voy a Acá, Caracas ajá. a estudiar en la UNEARTE, era la carrera de licenciatura en danza contemporánea en la UNEARTE. Allí estuve 2 años y medio y allí empecé a actuar como tal, y empecé a hacer teatro en la UNEARTE. Y luego después ya para Canadá y bueno, el resto es historia. Ya luego dije, ¿qué más? Canadá. Hoy en día, ¿dónde estás viviendo? ¿En Canadá? En Toronto, Ah, sí. estás en Estoy en Toronto, Toronto, sigues allí. sí. ¿Y las grabaciones son allá en... Sí, el programa Blues Clues se graba aquí en Toronto. Bueno, Hay muchos, hay muchos proyectos que se graban aquí en Toronto, aunque son de Norteamérica, de Estados Unidos. ¿qué has aprendido, Adriana, ¿no? En todo lo que ha sido tu vida desde Carúpano hasta hoy estar en Nickelodeon, una de las series además más seguidas por el público joven infantil. Que he aprendido que hay que confiar en uno mismo, que hay que confiar, que hay que seguir adelante, hay que tener fe, que las cosas se pueden. Yo agradezco mucho porque tengo un sistema de apoyo bien bello, bien grande. Mi familia, toda mi familia siempre me ha apoyado muchísimo. Yo siempre fui como, siempre era sabido que Adriana era la artista, la que se fue a estudiar en la universidad danza, que todavía en mi época, cuando me gradué de bachillerato, era algo raro, algo diferente. Siempre va a haber obviamente gente que no va a entender por qué vas a hacer eso, por lo mismo que estabas diciendo tú antes, ¿no? Porque uno tiene a lo mejor esa limitante de que no sé si mi mayor sueño, porque mi mayor sueño desde chiquita siempre había sido estar en canales como el que estoy trabajando ahora, gracias a Dios. Mi mayor sueño es ese y siempre hay esos pensamientos limitantes, a lo mejor personas que te van a Mm. decir, pero realmente vas a llegar a eso, vas a lograrlo, incluso llegando aquí a Toronto, aquí gente tampoco, y tú llegaste aquí a ser actriz en esta ciudad y no hablas el idioma sabes, eres latina, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Así que lo que he aprendido mayormente, Shirley, es que hay que seguir confiando en sí mismo, que hay que recordarse que eso es lo único que nosotros podemos mostrar, la confianza que tenemos. Vamos a dudar también de nosotros mismos. Yo también en algún momento en el camino he dudado y creo que eso es lo mejor lo que le puedo decir a todo Ujú. el mundo. No quiere decir que la duda no vaya a existir, es como tú te relaciones con la duda, ¿no? Y qué significa la duda para ti, ¿no? En ese momento entender que son miedos, son, una vez más, pensamientos limitantes que has tenido bueno, por donde has crecido, por las personas que a lo mejor han estado a tu lado. Así que mantenerse fiel a sí mismo, mantenerse fiel a lo que tú crees, a lo que te apasiona. A mí me apasiona demasiado lo que hago y pues creo que eso es lo que me ha ayudado a estar aquí. Yo tengo que despedirte, Adriana, pero oye, tengo que aprovechar que te tengo en vivo y directo para que de alguna manera me hagas algún, no diría yo sketch, pero algún episodio pequeño
de tu participación en las pistas de Blue. Quizás puedes repetirme un poco la audición, no sé, lo que hiciste en ese momento que te dio definitivamente la oportunidad de salir de Carúpano a Nickelodeon. A Nickelodeon. Pues una de las partes más importantes en la audición era parte de ese primer capítulo que ya salió, y era cuando ella explica, claro, lo bonito de mi personaje es que ella es la dueña de Magenta, entonces ella explica, le dan el background, ¿no? Y ella dice, Once upon a time, when I was a little girl, my family moved to this neighborhood the day before Thank You Day. I wanted to play one of my favorite sports, soccer, but I didn't have anybody to play with. How do you think I was feeling? So children have to say, sad. You were feeling sad. And then Miranda says, yeah, I was feeling sad and lonely because I didn't have anybody else to play with. I played alone in my room all day and into the night until I got really tired. ¡Wow! ¡Qué gusto, Adriana! De verdad, qué maravilloso, tan linda lo que ha sido tu historia, ¿no? Creo que me llevo eso y la gente que nos escuchó, ¿no? Cómo te ha formado toda la parte musical y el tema del dominio del inglés. Llegar a un lugar como Canadá, no saber el idioma, hoy estar en Nickelodeon tiene mucho mérito. Ya saben que hay una venezolana por ahí en Nickelodeon, en Canadá, Adriana Vázquez, la nueva estrella de Nickelodeon, en la famosa serie infantil del mismo canal que se transmite a nivel mundial, Las Pistas de Blue. Un abrazo para ti, Adriana. Ay, muchísimas gracias, Shirley. Qué linda, qué bella. Gracias por la oportunidad. No, por Me da favor. mucha alegría y me da mucho orgullo poder conectarme con Venezuela de esta manera. Y pues por medio de tu programa, pues súper agradecida, No, de por verdad. favor, además qué lindo, fíjate, los productores y también la gente que ve la serie, qué lindo que tú decías, oye, yo también veía la serie, ¿no? Yo estoy allí. Eso es una historia maravillosa. Gracias, Adriana, un abrazo para ti, mucho éxito. Igualmente, Shirley, mucho éxito para ti también. Igual, Gracias, mi amor. 8:55, vamos a despedirnos porque ya se nos ha acabado el tiempo. Este programa fue presentado por Fibrogar de Internet de alta velocidad, más televisión a través de fibra óptica.